Sean todos bienvenidos. Iniciamos este nuevo curso, formulación y evaluación de proyectos. Antes de iniciar con el desarrollo de los temas correspondientes al primer tema del programa de la materia formulación y evaluación de proyectos, les comunicamos que ante la imposibilidad de dar clases presenciales por las razones conocidas por todos, apelamos a esta modalidad de educación a distancia, por decirlo así, donde las clases están grabadas y tienen el formato de una narración. En muchos casos puede resultar un tanto aburrido el seguimiento de estas narraciones, de estas presentaciones, pero bueno, es la forma que nosotros creemos es la más conveniente en esta situación, y cualquier duda que se presente o cualquier inconveniente que haya respecto a la comprensión de los temas van a ser tratados oportunamente en foros de consulta. Iniciamos entonces con el desarrollo del primer tema, al que desarrollaremos bajo la denominación Introducción al Planeamiento Agropecuario. Suele ocurrir muy a menudo escuchar hablar de planes. Es más, parecería que nuestra vida está ordenada según algún plan. Por ejemplo, como estudiantes de esta facultad, seguimos un plan de estudio, pero asimismo es probable que cada estudiante disponga de su propio plan de carrera. Pero, ¿qué es un plan? Todos tenemos alguna idea de lo que es un plan. Participamos de alguno o hicimos alguna vez un plan, pero si tuviéramos que definirlo, deberíamos preguntarnos una vez más qué es un plan. Cuando uno tiene alguna dificultad para definir un concepto, hace algo muy natural y obvio, que es recurrir al diccionario. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que un plan es una idea del modo de llevar a cabo una acción. Y esta es una buena definición de lo que es un plan, y de ella se rescatan cuestiones importantes tales como, en primer lugar, idea, pues todo plan es una idea. En segundo lugar, modo, es decir, una forma de hacer. Y finalmente, acción, que es una alusión a un hacer. Por lo cual, si damos vuelta a la definición de la Real Academia Española, un plan es una idea de cómo hacer algo. Claro que al algo lo pusimos nosotros para completar la idea, por lo cual ahora podemos decir que cada vez que quisiéramos hacer algo necesitaremos un plan. En este punto diremos que empieza nuestro curso de planeamiento agropecuario, y lo primero a tener en cuenta es que un plan es esencialmente una disposición. Los sinónimos de disposición pueden ser ordenamiento, organización, preparación, previsión. A lo que agregamos, un plan es una disposición hacia un fin determinado, con lo que incorporamos la idea del tiempo. Entonces, ahora podemos construir nuestra definición de plan usando todas estas ideas o conceptos. Por ejemplo, un plan es un ordenamiento, organización, preparación, previsión, etc., para alcanzar un fin determinado en un tiempo previamente establecido.
pero probablemente esa definición le esté faltando algo. ¿Falta algo? Evidentemente, el algo que falta son los recursos necesarios para alcanzar ese fin propuesto. Por lo cual, podríamos ahora decir que un plan es un ordenamiento, organización, preparación, previsión, etc., de los recursos necesarios para alcanzar un fin determinado en un tiempo previamente establecido. Y por tratarse nada más y nada menos que los recursos de la producción, los recursos económicos, la elaboración de planes es un capítulo fundamental de la administración. Ese corpus teórico se denomina planeamiento o planeación. Se denomina planeamiento aquel proceso metódico que se diseña con la misión de lograr un objetivo. En términos más simples, el planeamiento implica la elaboración de un plan que nos permitirá llegar a la concreción de un fin propuesto. También el concepto suele denominarse como planeación o planificación. Pero sobre el tratamiento de esta idea, es decir, sobre el planeamiento, hay dos enfoques que trataremos oportunamente. Volveremos a la definición de planeamiento y daremos a conocer una que encuadra al planeamiento como una de las funciones administrativas. Recordemos que las funciones administrativas eran planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos con un fin utilitario. El planeamiento es un proceso mediante el cual la organización piensa anticipadamente las acciones que va a desarrollar para alcanzar los objetivos que se fijaron. Al respecto, podemos establecer una primera relación, la cual servirá para desarrollar los enfoques del planeamiento al que se aludió anteriormente. Existe entonces una relación estrecha entre lo que es organización y lo que es planeamiento. Se puede postular que toda organización necesita de planeamiento y que todo planeamiento requiere de organización. Esta postulación es sencilla de entender, pues el proceso organizativo requiere de planificación desde su origen y durante toda su existencia. Planificar, en este caso, implica fijar metas y el establecimiento de cursos de acción para lograrlos. En la organización se pretende que esas metas y los cursos de acción sean recurrentes. ¿Qué significa que tanto los cursos de acción como las metas organizacionales sean recurrentes? Por un lado, que los fines organizacionales son estables en el tiempo y que las acciones para alcanzar esos fines son habituales y se realizan invariablemente de la misma manera, es decir, son acciones triviales. Es por ello que la organización tiende a normalizar sus actividades para garantizar el alcance de los fines de la misma. Por otro lado, el planeamiento requiere de disponer convenientemente los recursos hacia un determinado fin y esa disposición de los recursos no es otra cosa que la organización. Este sería el desarrollo del planeamiento como una de las funciones administrativas, pero nos interesa en particular abordar el estudio del planeamiento como una herramienta que sirva además para la resolución de otras situaciones que van desde la creación de la organización, la resolución de problemas adaptativos, el crecimiento de la misma o la innovación. Problemas adaptativos. Cualquier situación anormal o extemporánea que pudieran afectar el normal funcionamiento de la organización y que requiere de una solución planeada.
También se llaman problemas adaptativos aquellos que surgen como consecuencia de cambios en el entorno de la organización y que necesariamente requieren de ajustes en las metas y cursos de acción habituales. Para continuar, ubicaremos al planeamiento en el marco de la ciencia económica. En este caso, el rectángulo es o toma el lugar de una representación universal. Este universo correspondería al de la ciencia económica. La economía como tal ha alcanzado el estatus de ciencia por proponer regularidades tales como leyes, teorías y principios que son de validez general y comprobada. A su vez, dentro de la ciencia económica se identifica un conjunto de disciplinas, como ser la contabilidad, las finanzas o finanzas corporativas, la econometría y la administración. Las disciplinas corresponden a un estatus inferior al de la ciencia, pues normalmente lo que nos aportan fundamentalmente es metodología. A su vez, dentro de la disciplina económica de la administración, encontramos subdisciplinas tales como la mercadotecnia o el marketing, los recursos humanos o la gestión de recursos humanos y, de nuestro interés particular, el planeamiento. El planeamiento no es solo un conocimiento teórico, un esquema racional acerca de lo que debiera hacerse en una situación determinada. Es fundamentalmente una técnica operativa, una serie coherente de conocimientos, métodos y procedimientos, técnicas de investigación, organización y administración, en que se entrelazan los fundamentos teóricos con los requerimientos de orden práctico e inmediato. Este doble carácter teórico-práctico del planeamiento se completa cuando se capta la idea del planeamiento como un proceso complejo. Hablar del proceso de planeamiento es referirse a una secuencia de actividades de variada índole encaminadas a alcanzar objetivos previstos en plazos determinados. Esta concepción acentúa el aspecto de instrumento dinámico que le es propio y, por lo tanto, permite estudiar sus propiedades generales como proceso. Esto es lo que afirman Martínez y Olivera. Lo que a continuación vamos a hacer es estudiar el planeamiento como un proceso dentro de lo que sería el proceso global, que es el proceso administrativo. Desde sus orígenes se ha practicado el planeamiento como una función de la administración a la manera de un proceso lineal constituido por diversas fases y etapas. El grado de participación de las partes interesadas, así como la forma de retroalimentar y evaluar el proceso, han sido objetivos de críticas en los últimos años. En esta oportunidad presentaremos el enfoque tradicional, planeamiento clásico, que describe la forma más común de realizar el planeamiento y que, de una manera u otra, es necesaria para interpretar y valorar las nuevas corrientes propuestas. Características generales del proceso de planeamiento. Señalaremos tres estrechamente vinculadas entre sí. La primera de ellas, continuidad. La idea de proceso implica, evidentemente, la de continuidad, un desenvolvimiento o desarrollo de unidades donde la modificación de una altera la siguiente, o al revés. Pero esta continuidad puede entenderse de dos maneras. Por una parte, continuidad interna del proceso en sí, como un encadenamiento de etapas que en
un momento determinado cesa y configura un proceso cerrado. Por otra parte, también puede tratarse de procesos cuyos resultados dan lugar al comienzo de otros procesos. Aquí la idea de continuidad se asimila a la de encadenamiento de procesos complejos y que se influyen unos a otros. Otra característica es la organicidad. Cuando uno de los elementos o unidades de un sistema se ve afectado por un proceso de cambio, los demás sufren también modificaciones concomitantes. Esto se expresa diciendo que el proceso es orgánico debido a que existen entre las partes del sistema relaciones de jerarquía y contigüidad, de tal modo que, modificada una de las partes, se ven afectadas las restantes y el todo que componen. Este concepto elemental pone de relieve un aspecto fundamental del planeamiento como proceso. No se puede hablar ya de medidas aisladas o de acciones destinadas a solucionar problemas parciales encerrados en sí mismos, sino que debe tenerse en cuenta que la efectividad de las medidas se asegura y se acrecienta cuando, aún aplicadas directamente a un sector, está garantizada su ubicación relativa y el control de su repercusión en los demás sectores. Y finalmente, la tercera característica identificada para el proceso de planeamiento es la integralidad. La integralidad está en estrecha vinculación con la organicidad. El concepto de integralidad es muy usado al referirse al planeamiento. La expresión significa que el planeamiento como proceso abarca todos los sectores, aspectos y niveles de la organización. Debiéramos entonces calificar o caracterizar al proceso de planeamiento como continuo, orgánico e integral. Continuo, porque no puede pretenderse el alcance de un objetivo propuesto a partir de la ejecución parcial o discontinua de las etapas que componen el proceso de planeamiento. Además, y eso lo veremos más adelante, la consecución natural de un proceso de planeamiento es otro proceso de planeamiento. Es orgánico porque forma parte o constituye o se integra como función dentro de lo que es la organización. Recuerden ustedes que el planeamiento es una función administrativa y por lo tanto corresponde a la organización. De esa manera, cualquier acción ejercida en alguno de los ámbitos que corresponden a la organización terminará afectando al conjunto. Y finalmente es integral porque todo plan, el que sea, debe, en función de las metas establecidas, las mismas deben estar subordinadas a lo que son las metas o los objetivos organizacionales. Etapas del proceso de planeamiento. El planeamiento está integrado por una serie de etapas sucesivas. El desarrollo sistemático de estas en función de un objetivo determinado constituyen el proceso de planeamiento. Aunque algunos especialistas en la materia no coincidan en cuanto a la naturaleza y número de etapas, las siguientes se consideran esenciales. Antes de continuar con eso, hacemos una pequeña salvedad diciendo que el curso presente está estructurado en función de las etapas del proceso de planeamiento. Es por ello que en esta instancia solo se presentarán dichas etapas y en entregas posteriores se profundizará en cada una de ellas. Etapas del proceso de planeamiento. La primera etapa es el diagnóstico. De manera sintética, podríamos decir que el diagnóstico es una descripción de la realidad. En el diagnóstico lo que llevamos adelante es un análisis evaluativo, es decir, a partir de
una serie de determinados indicadores, se verifica y se compara el nivel de los mismos respecto a un deber ser, respecto a un funcionamiento óptimo. Como tal, el diagnóstico consiste en un examen retrospectivo, es decir, hacia la identificación de las causas, y también en un examen prospectivo, es decir, de mantenerse una determinada situación, se establecen cuáles son las tendencias y cuáles son los posibles escenarios futuros. La segunda etapa es la determinación de objetivos. Una vez realizado el diagnóstico, se procederá a la determinación de los objetivos de un plan en particular. Estos objetivos van a ser propuestos o expresados proposicionalmente, y a esto lo definimos como una enunciación general. Entonces, lo primero que hacemos es una definición de enunciados generales como objetivos del plan. Luego vemos cuáles son las condiciones en las cuales se plantean esos objetivos. Es decir, lo que hacemos es un señalamiento de las condiciones y una formulación ya estricta de las metas como tales, es decir, como objetivos. Una vez establecidos los objetivos, debemos establecer formas o modos de alcanzarlos. Y esta etapa corresponde, o la denominamos, selección de estrategias. Para elegir una estrategia, lo que hacemos es indagar respecto a cuáles son las alternativas de solución o de mejoramiento de una determinada situación. Esto es la formulación de alternativas de solución. De una determinada cantidad de alternativas identificadas, se van a seleccionar aquellas que sean las más convenientes o las más viables, es decir, aquellas que están en condiciones de ser llevadas al terreno, llevadas al campo. Y se va a evaluar estas mismas y vamos a elegir o vamos a tomar solamente una única alternativa. Una vez elegida la alternativa, lo que vamos a hacer es programar en el tiempo los plazos para su ejecución y las acciones pertinentes para alcanzar los objetivos o el objetivo previsto. La etapa siguiente es la ejecución del plan. Para la ejecución del plan debemos elegir o debemos diseñar la forma o el modo más conveniente de llevarlo a la práctica, y debemos generar una organización que ya vamos a ver más adelante, se denomina organización ad hoc, que es la que va a ser la encargada de llevar adelante el plan. En esta misma etapa se deben establecer también mecanismos para el control de los avances o controles parciales. Y la última etapa corresponde a la evaluación de resultados. La evaluación de resultados consiste esencialmente en la comparación de los resultados reales, o sea, los resultados obtenidos, con los resultados esperados. Y sobre esa base, digamos, se van a realizar ajustes, es decir, se va a ejercer el control con vistas a la optimización del proceso. Planeamiento clásico y planeamiento estratégico. Hemos anticipado que existen dos enfoques genéricos del planeamiento. Hasta aquí solo introducimos uno, al que llamamos el planeamiento clásico o tradicional, como suelen llamarlo algunos autores. Pero existe otro enfoque al que denominamos planeamiento estratégico.
Si bien es posible la investigación de ambos enfoques por el modelo hegeliano del opuesto, ambos enfoques no son necesariamente antagónicos, sino más bien complementarios. La diferencia fundamental estriba entre aquello que llamamos plan respecto a lo que es estrategia. Obviamente hay una diferencia, pero esa diferencia es muy sutil. Es más, podríamos anticipar que se trata de conceptos que se definen por la escala. Otros autores sostienen que la diferencia es dimensional, afirmando que el plan es unidimensional y la estrategia multidimensional. Todas estas cuestiones se tratarán oportunamente a los fines de su esclarecimiento. Plantear el curso según el ordenamiento del planeamiento clásico nos permite introducir la idea fundamental subyacente al objetivo del mismo. Se plantea un curso de formulación y evaluación de proyectos y no un curso de planeamiento. Para definir qué es un proyecto, es necesario tener en cuenta aquello que denominamos unidades de planeamiento, las que han sido postuladas y desarrolladas desde el planeamiento clásico. El estudio de las unidades de planeamiento nos permitirá, además, establecer las diferencias entre ambos enfoques. Como el propósito es desarrollar la herramienta que prioriza las acciones para alcanzar los fines, es necesario ahora profundizar en el concepto de estrategia. Prescindiremos para ello del tratamiento epistemológico para concentrarnos en los aspectos metodológicos y, por lo tanto, operativos. La estrategia es básicamente una idea o noción de cómo posicionarse o disponerse ante ciertos hechos o ciertas situaciones que pueden afectar el rumbo, el destino o la supervivencia de una organización. Tales situaciones se dan a consecuencia del influjo del medio ambiente o entorno en el que se halla inserta la organización y que condiciona el accionar de la misma. Por ello, la organización debe disponerse de modo tal que siempre le sea posible adaptarse a los cambios o condicionamientos de ese entorno. Vista desde esta perspectiva, la estrategia es un cálculo permanente que vincula el fin y los medios, porque el desarrollo de las acciones que la estrategia dispone se expresa en un contexto cambiante y con una correlación de fuerzas en continua transformación. A continuación, transcribimos algunas definiciones del concepto de estrategia. Procedimiento mediante el cual se procura encauzar la dirección del proceso de desarrollo, el cual, a su vez, es un sistema dinámico complejo que debe ser orientado a otro rumbo mediante una acción ejercida sobre sus variables. La estrategia es un conjunto de decisiones condicionales que definen los actos a realizar en función de todas las circunstancias susceptibles de presentarse en el futuro. Definir una estrategia es establecer la lista de todas las situaciones a las cuales se podría llegar y escoger desde el origen la decisión que se tomará frente a cada una de ellas. La conducta estratégica es el proceso de interacción de una empresa con el entorno y el proceso dinámico de cambio de su configuración interna para mejorar la interacción. De las definiciones propuestas y analizadas, se identifican las características comunes expresadas de diferente manera y se resumen en los siguientes puntos. Voluntad e intencionalidad. Diseño del empleo de las fuerzas propias. Cálculo de las fuerzas contrarias. Direccionalidad de las acciones.
carácter consciente, condicional y adaptativo de las acciones en función de las circunstancias, previsión de respuestas ante situaciones contingentes, condición integradora y multidimensional. Es decir, si uno analiza y compara estas definiciones seleccionadas y propuestas, va a encontrar que de las mismas se rescatan y se identifican estas características como propias de aquello que llamamos estrategia. Para terminar con esta introducción, recordaremos que anticipamos que la diferencia entre planeamiento clásico y planeamiento estratégico era de escala o de dimensión. En el primer caso, la diferencia está dada por la especificidad del plan, debido a que lo que el plan persigue es un determinado efecto, algo que en particular se desea alcanzar, mientras que la estrategia corresponde a la organización, toda la organización. Por ello es factible afirmar que la estrategia involucra un conjunto de planes. En el segundo caso, y se desprende de lo anterior, el plan es unidimensional, ya que solo toma un único aspecto modificable del funcionamiento o la estructura de la organización. Un plan puede apuntar a aumentar las ventas, bajar los costos, mejorar la productividad del trabajo, mejorar la calidad de los productos o servicios. A diferencia, la estrategia es multidimensional, pues abarca todos y cada uno de los aspectos de la vida organizacional con el fin de viabilizarla. Involucra un conjunto de fines que son concurrentes con aquellos que llamamos la misión, que es el fin último de la organización. De allí que su organización sea sistémica y por lo tanto multidimensional. A diferencia del plan, la estrategia es inespecífica, es decir, es genérica. Hasta aquí llegamos entonces con la primera entrega correspondiente a la introducción al planeamiento. Continuaremos con una segunda en poco tiempo. Hasta luego.